Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al video número 7 correspondiente a la guía de ciencias de la guía 7 para nivel 3, curso séptimo octavo básico. Soy su profesor Daniel Morales y los contenidos que vamos a ver en esta ocasión son correspondientes a la unidad número 1 de temperatura y energía, que vamos a ver cómo se manifiesta la energía, qué es lo que es la energía. Vamos a hablar sobre el concepto de calor y temperatura, cuáles son sus diferencias. Vamos a hablar de las reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas, qué es lo que significa la combustión, productos de la combustión, y también vamos a hablar en el último momento sobre las escalas de temperatura Celsius y Kelvin. Comencemos. ¿Qué es la energía? La energía es una palabra que proviene del griego energeia y que significa actividad. Se define como la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo o algún tipo de acción. O también se puede definir como la capacidad de la materia para realizar algún trabajo. ¿Cómo se manifiesta la energía? Principalmente se manifiesta de diferentes formas, dependiendo de su origen. Puede ser energía mecánica, puede ser energía eléctrica, se puede manifestar de forma calórica como la energía térmica, se puede manifestar de forma de luz, energía lumínica, tenemos la energía química, la energía nuclear. Hay diferentes formas en que la energía se puede manifestar. Lo importante es tener claro que la energía tiene 4 propiedades básicas. Primero, la energía se transforma, no se crea, no se inventa, se transforma, sino que mediante la transformación se producen diferentes formas de energía. A medida que se van transformando, se van produciendo las variaciones o tipos de energía. No es que se vaya creando, ¿ok? Se va transformando. ¿Qué otro concepto o propiedad básica de la energía es importante? Se conserva. Al final de cualquier proceso de transformación energética, nunca puede haber más o menos energía que la que había en un principio. Siempre se mantiene. La energía no se destruye, se conserva. Otro concepto importante o propiedad básica: la energía se transfiere. Pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, o en forma de ondas, o en forma de trabajo, o de forma cinética. Y la última propiedad de la energía es que se degrada. Solo una parte de la energía transformada es capaz de producir trabajo y la otra se pierde de forma calórica o de forma de ruido, a través de vibraciones mecánicas, etc. ¿Ok? Una vez que tenemos bien claro lo que son las propiedades de la energía, vamos a hablar de lo que es la temperatura y el calor. Son cosas que normalmente las confundimos, pero son distintas. Vamos a entender por calor como la energía que se traspasa de un cuerpo a otro. ¿Ok? Y la temperatura la vamos a identificar o la vamos a relacionar con la velocidad a la que se mueven las partículas de un material determinado. Aclaremos un poco esto. Cuando un material recibe calor, aumenta la velocidad de sus partículas. Cuanto mayor es la agitación de estas partículas de un objeto X, mayor va a ser la temperatura de su materia. ¿Sí? La temperatura es una magnitud física. ¿A qué me refiero con magnitud física? Es una medida, se puede medir, que permite medir la cantidad de calor que hay en un cuerpo, en un objeto o en un ambiente. Aquí tenemos 2 ejemplos. Una taza que está vacía, fría, y una taza a la que le echamos café caliente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una transferencia de energía, va a haber una transferencia calórica. El café caliente va a ponerse en contacto con la taza y
va a transferir el calor de ese café al objeto que es la taza. La transferencia de energía, por ejemplo, también ocurre cuando nos tocamos la cabeza. Por ejemplo, como está aquí en la foto, el niño con fiebre se está tocando la cabeza, la frente con la mano. La transferencia de energía va a ser de la cabeza a la mano, va a pasar el calor. Pero ¿cómo vamos a saber si efectivamente el niño tiene fiebre? Vamos a tener que medirlo, y para eso hay objetos como el termómetro, que es para medir no el calor, para medir la temperatura. Ahí está la diferencia. La temperatura se mide, el calor se traspasa, se siente. ¿Sí? Teniendo claro el concepto de calor y de temperatura, podemos pasar a las reacciones químicas y la energía. En una reacción química ocurren, como lo hablamos en otros videos, rupturas y formaciones de enlaces químicos entre los átomos. Pueden suceder transferencias de energía entre los reactantes y el medio, no solamente en la reacción química, sino que también con el medio. Y la energía que se libera, generalmente se libera de forma calórica. Por ejemplo, la imagen que estamos mostrando acá es el soplete. Es un soplete o una máquina de oxicorte, una soldadora, que funciona a través de una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno, y también produce al momento de funcionar, produce un poco de vapor de agua. ¿Qué objeto importante utilizan las personas que trabajan con este tipo de máquina? Gafas. ¿Por qué? Porque esta reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno produce una luz muy intensa y un calor muy intenso que nos puede quemar la retina de los ojos. ¿Ok? Entonces, ahí está comprobado que en una reacción química X como esta, por ejemplo, vamos a tener liberación de energía al ambiente de forma calórica y de forma lumínica. Teniendo claro el concepto de temperatura y de calor, podemos hablar ya de las reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas. Vimos recién el ejemplo del oxicorte, la máquina de soldar. La reacción química exotérmica es aquella reacción química en la que cuando ocurre produce o libera energía de forma de luz o de calor. Tenemos aquí tres imágenes: una fogata, un fósforo y los cilindros de un motor. Generalmente la combustión es una reacción química exotérmica porque libera calor y libera luz. ¿Ok? Por lo tanto, eso ténganlo bien claro, exo tiene que ver con hacia afuera, exotérmico, por eso liberan. ¿Y qué pasará si yo hablo de una reacción química endotérmica? Endo, hacia adentro. La reacción química endotérmica absorbe, no libera, absorbe o consume energía de forma lumínica o calórica y generalmente necesita un suministro de energía calórica. ¿Para qué? Para que ocurran. ¿Algún ejemplo? La fotosíntesis. La fotosíntesis es una reacción química que ocurre dentro de la planta que necesita energía, en este caso del sol, lumínica y calórica, para que ocurra. La energía viene desde afuera, ingresa hacia la planta y empieza la reacción química endotérmica. ¿Ok? Ocurre hacia adentro. Entonces, como explicaba recién, la fotosíntesis es un proceso endotérmico, donde las plantas captan la energía del sol para producir su alimento, dióxido de carbono y oxígeno. Hablábamos recién de las reacciones químicas exotérmicas y que generalmente la combustión está presente en esto. Pero ¿qué es la combustión? La combustión
como hablábamos recién, es una reacción química donde interviene un combustible y un comburente. El oxígeno del aire en la reacción generalmente participa como comburente y el combustible es la materia en sí que vamos a aprender o a ocupar como combustible. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el combustible sería la benzina, le agregaríamos un comburente que sería el oxígeno y al incandescer o al producirse la reacción química va a generar otras sustancias. Va a generar, por ejemplo, dióxido de carbono, que en el caso de los vehículos va a salir por el tubo de escape. Va a generar hollín, que eso se puede ver en las calles, en las paredes. Y va a generar también vapor de agua, porque sale en forma de vapor. La combinación química del oxígeno con cualquier otro elemento o compuesto en la naturaleza se va a denominar como oxidación. Cuando la oxidación produce incandescencia, vamos a estar hablando de una reacción que se denomina combustión. ¿Ok? Vimos lo que son las reacciones químicas, lo que son las reacciones químicas exotérmicas y endotérmicas, conceptos de temperatura y calor. Y para finalizar tenemos que tener claro lo que son las escalas, las medidas, cómo medimos la temperatura. Y eso lo vamos a ver en base a dos tipos de escalas, la escala de Celsius y la escala de Kelvin. Para medir la temperatura de un cuerpo se utiliza principalmente un termómetro. Su funcionamiento es en base a la propiedad de dilatación térmica de algunos componentes que se le introducen al termómetro para poder medir la temperatura. Por ejemplo, el mercurio. Entre los más comunes está el termómetro clínico, que es el que todos conocemos, que hay que agitar para que el mercurio baje, y está el termómetro de laboratorio, que es más sofisticado y funciona generalmente en base a alcohol etílico. En la escala Celsius, los dos puntos de referencia son el 0 y el 100. Tomando al 0 como el punto de solidificación del agua y al 100 al punto de ebullición del agua. ¿Es lo mismo en la escala de Kelvin? No es lo mismo. ¿Pero por qué entre 0 y 100? Bueno, lo acabamos de explicar. Punto de solidificación o de solidificación del agua, de congelación, y el punto de ebullición. Por lo tanto, la escala de Celsius la vamos a dividir en 100 partes, entre 0 y 100, y por eso se le llaman grados centígrados. ¿Ok? En la escala Kelvin es un poco distinto. En la escala Kelvin, el punto 0 está ubicado mucho más abajo que el 0 del Celsius. ¿Por qué? Porque la escala Kelvin toma el punto 0 como la temperatura más baja medida en el universo, que sería menos 273.15 grados Celsius. Entonces quedaría muy abajo. Por lo tanto, el 0 de grado Kelvin corresponde al menos 273.15 grados Celsius. ¿Y qué sería el punto de congelamiento del agua? Sería ese. Y el punto de ebullición del agua sería 373 grados Kelvin hacia arriba en vez de 100 grados Celsius. Se mide de forma distinta, pero está más o menos dividido de la misma manera. Aquí tenemos un ejemplo de un termómetro donde está explicado lo que yo acabo de decir. Los 100 grados Celsius equivalen a 373 grados Kelvin. El 0 grados de Celsius equivale más o menos a la mitad de la escala de los Kelvin. Y el 0 de los Kelvin es la medida más baja medida en el universo, por lo tanto se necesita un termómetro especial, no un termómetro clínico. Con este último contenido damos por finalizado el video correspondiente a la guía número 7 de ciencias. Cualquier
duda o profundización en el contenido, por favor diríjanse con sus profesores correspondientes de área y nos vemos en otra oportunidad.